La mansión de los Garza, en lo más alto de Lomas de Chapultepec, no era un hogar, era una tumba de lujo. El chef más respetado de México, Mateo Garza, miraba el fuego de la chimenea mientras el tequila en su mano sabía más a culpa que a alcohol. Sobre el marco de caoba, el retrato que lo perseguía desde niño, él y su hermano gemelo, Daniel, sonriendo antes de que la presa, el azufre, se lo tragara 30 años atrás. De pronto, crash, el estallido de cristal rasgó el silencio. Valentina, la nueva ama de llaves, estaba paralizada, con la jarra hecha añicos a sus pies y los ojos clavados en el retrato. Mateo, frío, cortante, ¿qué demonios te pasa? Valentina, ese juego de cristal era de mi madre. ¿Ni eso puedes Valentina cuidar? No respondió. Dio un paso hacia la chimenea, ignorando cómo los vidrios se le enterraban en los zapatos. Levantó las manos temblorosas hacia la foto de los niños. Valentina rompiéndose por dentro, casi gritando, ese niño del retrato. Fui yo quien lo salvó de morir ahorcado en el árbol del orfanato. El pecho de Mateo se apretó como si le hubieran clavado un cuchillo. El vaso se le escurrió de la mano y se estrelló contra el suelo, uniéndose al desastre. Mateo, fuera de sí, ¿de qué diablos hablas? Ese es mi hermano. Daniel murió ahogado cuando teníamos 4 años. No te atrevas a jugar con mi tragedia. Valentina con un grito desesperado. No se ahogó, patrón. Ese niño vivió conmigo en el orfanato Santa Clara. Dormía en la litera de al lado. Me cuidaba de los golpes del director. Tenía una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda y dibujaba casas que olían a canela. Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado en la cara a la media luna. El secreto que solo su madre y los gemelos conocían. En un solo segundo, 30 años de luto empezaron a resquebrajarse. Mientras Mateo intentaba procesar que su hermano podría haber crecido como un animal herido en un hospicio, una figura elegante lo observaba desde la penumbra del pasillo. Era Jimena Montenegro, su exnovia y heredera de un imperio inmobiliario que se había aliado con los Garza tras la muerte de Daniel. Jimena apretó los puños. Ella sabía la verdad. Su familia había construido su fortuna sobre el secuestro de ese niño. Si Daniel regresaba, ella perdía la heran. Ay, peor aún, la libertad. Jimena, entrando con una sonrisa de víbora. Mateo, amor, ¿qué son estos gritos? No me digas que le estás creyendo a esta mujer. Es obvio que leyó tu biografía en alguna revista y ahora quiere sacarte dinero. Valentina, lárgate de aquí antes de que llame a la policía por intento de extorsión. Valentina, no miento. Daniel me decía que su hermano era su campeón. Él esperó años a que Mateo fuera por él. Mateo, basta, Jimena. Valentina sabe detalles que nadie más conoce. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que mi hermano esté vivo, voy a remover cielo y tierra. Jimena sintió el pánico recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma. Se acercó a la cocina y, asegurándose de que nadie la viera, sacó un frasco pequeño de su bolso de diseñador. Vertió unas gotas de un líquido turbio en el vaso de leche que Valentina acababa de preparar para Sofía, la hija de 7 años de Mateo. Jimena, susurrando, si no puedo sacar a la empleada, sacaré a la niña de la jugada y la culpa será toda tuya. Valentina. Mateo se encierra en su oficina y abre una caja fuerte secreta. De ahí saca el informe policial de hace 30 años. Al final,
del documento. Ve una firma que nunca había notado. En el perito que confirmó la muerte por ahogamiento fue el doctor Arnaldo Montenegro, el tío de Jimena. Valentina subió a la habitación de Sofía con el vaso de leche. La niña, que no había pronunciado una sola palabra desde que su madre murió en un accidente un año atrás, estaba sentada en su cama, abrazando un oso de peluche viejo. Valentina, tómate esto, mi cielo, te ayudará a dormir. Sofía miró el vaso, luego miró a Valentina. Algo en la mirada de la niña cambió. De pronto, Sofía tiró el vaso al suelo con un movimiento brusco. La leche se derramó sobre la alfombra, burbujeando de forma extraña. Sofía, con una voz ronca y débil, después de un año de silencio: no la tomes. Vala, la mujer de los ojos de hielo, le puso veneno. Valentina se tapó la boca para no gritar. Sofía había hablado, pero el mensaje era una sentencia de muerte. Jimena estaba intentando asesinar a la niña para culparla a ella. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Jimena entró con Mateo detrás. «Jimena, Mateo, mira eso». La empleada tiró la leche para ocultar que estaba echada a perder. «Es una descuidada». Mateo, mirando a su hija en shock. Sofía. ¿Tú hablaste?» Sofía, señalando a Jimena con el dedo trémulo. «Papá, ella es mala. Ella quiere que la tía Val se vaya, para que el tío Daniel nunca regrese». Mateo sintió que la sangre le hervía. Miró a Jimena, cuya máscara de perfección se estaba desmoronando segundo a segundo. El silencio en la cueva no era paz, era una granada sin seguro. La fogata crepitaba con un chasquido violento, lanzando chispas que morían en el aire gélido. Como las esperanzas de Mateo, el olor era insoportable. Una mezcla de sudor rancio, sangre seca de las heridas de Daniel y el aroma a tierra húmeda que parecía emanar de las paredes de piedra. Daniel se puso de pie. No era un hombre levantándose, era una bestia reclamando su territorio. Sus hombros, anchos y marcados por cicatrices que contaban historias de dolor que Mateo jamás entendería, bloqueaban la poca luz del fuego. Frente a él, Mateo parecía una sombra deslavada, un reflejo roto de lo que un hombre debería ser. «¿Quieres mi ayuda, carnal?». La voz de Daniel salió como un rugido contenido, un acero raspando contra el suelo. «Entonces jugamos su juego». «Mentira total». Mateo dio un paso atrás, tropezando con una piedra. El pánico le subía por la garganta como bilis. «¿De qué hablas? No podemos. Mañana es la gala en tu pinche restaurante de lujo», lo interrumpió Daniel, sus ojos de lobo brillando con una intensidad psicópata. «Alberto Montenegro es la estrella invitada, el hombre que nos robó la vida, el que te tiene comiendo de su mano mientras me pudría en el infierno. Tú te quedas aquí, escondido con la Valan. Yo voy en tu lugar. Yo voy como tú, el abismo entre dos espejos». El silencio que siguió fue tan pesado que Valentina, oculta en las sombras de la cueva, sintió que el oxígeno se acababa. Mateo estaba pálido. Su piel parecía cera derretida bajo la luz naranja. «¿Estás loco, güey?», gritó Mateo, su voz quebrándose. «No conoces el menú de degustación. No conoces a los meseros. No sabes dónde están las llaves de la cava. Los críticos te van a despedazar. Y Jimena, Dios, Jimena, ella te cala en 2 segundos. Ella conoce cada centímetro de mi cuerpo». Daniel soltó una risa seca,
un sonido carente de alegría que rebotó en las paredes de la cueva como un eco maldito. Sus dientes blancos resaltaban entre la barba negra y salvaje. Se acercó a centímetros de la cara de su gemelo, el gemelo de oro contra el gemelo de sangre. Esa perra de tu madre me tuvo 25 años encerrado como un animal, susurró Daniel, y el odio en su voz era tan tangible que se podía cortar. ¿Crees que me pasé ese tiempo contando hormigas? Aprendí cada tic de los Montenegro, cada miedo, cada mentira que escupen. Sé cómo Alberto se toca la corbata cuando miente, y sé cómo Jimena finge los orgasmos. Valentina ahogó un gemido. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Enséñame 6 horas, sentenció Daniel, clavando sus dedos en los hombros de Mateo. 6 horas de tu vida privilegiada. Y mañana le arranco la confesión a Alberto Montenegro con un solo plato. Lo voy a destruir desde adentro, usando tu cara. La lección infernal, lo que siguió, no fue una charla, fue una cirugía estética sin anestesia. Durante 6 horas, la cueva se transformó en un aula de tortura psicológica. Daniel desnudó a Mateo, no de ropa, sino de identidad. Dime el nombre del crítico de la mesa 5, ladró Daniel, mientras obligaba a Mateo a caminar como él, con esa elegancia fingida de la alta sociedad. López. Es el crítico López, balbuceó Mateo, secándose el sudor de la frente. Odia el cilantro. Si ve una hoja verde en su plato, cierra el restaurante en su columna del domingo. Sírvele perejil. Tiene que verse igual, pero saber distinto. Daniel asentía, procesando la información con la frialdad de una máquina de guerra. ¿Y el servicio?, preguntó Daniel, practicando la forma en que Mateo sostenía una copa de cristal imaginaria. No quiero que un mesero me delate, porque no sé quién es su amante. ¿Raúl?, respondió Mateo, su voz volviéndose monótona por el cansancio. El capitán de meseros cojea levemente de la pierna izquierda por una caída en la cocina hace años. No lo mires ahí. Odia la lástima. Si lo miras a los ojos y le pides el vino cosecha del 94, sabrá que eres tú. Valentina observaba la transformación. Era aterrador. Daniel estaba absorbiendo los gestos de Mateo, en la forma en que se acomodaba el cabello, el tono suave pero arrogante de su voz, la manera en que fingía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era como ver a un demonio vistiéndose con la piel de un ángel. El toque de Judas, pero faltaba lo más difícil. El voz final de esta mentira. Jimena, dijo Daniel, y el nombre sonó como una maldición. Háblame de ella. Mateo bajó la mirada, el dolor cruzando su rostro. Jimena era su prometida, la mujer que amaba, pero también el eslabón más débil de su cadena. Jimena besa lento, dijo Mateo con un hilo de voz. Siempre muerde el labio inferior al final. ¿Es su marca en sí? No lo haces. Si no la tocas con esa mezcla de aburrimiento y deseo que ella espera, se dará cuenta. Ella busca seguridad. Daniel, no le des fuego. Dale estabilidad. Daniel cerró los ojos, visualizando la escena. La cocina llena de vapor, el aroma a trufas y vino caro, y Jimena acercándose para un beso que podría ser su sentencia de muerte. Lo haré idéntico, prometió Daniel, pero en sus ojos no había amor, sino una sed de venganza que amenazaba con quemar el restaurante entero. El amanecer del impostor a las 5 am, el fuego de la cueva, era solo un montón de cenizas grises. El frío de la madrugada
calaba hasta los huesos. Valentina se acercó a Daniel. Él ya no era el salvaje que había rescatado. Se había afeitado la barba rústica con un cuchillo de caza, dejando solo la sombra de una barba perfectamente cuidada. Se había peinado hacia atrás, imitando el estilo pulcro de Mateo Ansí, no fuera por la mirada. Esa mirada de lobo hambriento. Sería imposible distinguirlos. Daniel, suplicó Valentina, tomándolo del brazo. Si te descubren, no habrá salida. Alberto Montenegro tiene sicarios en cada esquina. Te matarán antes de que puedas decir tu verdadero nombre. Daniel se soltó con un movimiento brusco, cortante como una navaja. Si me descubren, Valentina, los Montenegro mueren primero. No voy a ir a una cena, voy a un funeral. El de su legado. Daniel se puso de pie, estirando el traje que Mateo llevaba puesto cuando llegó a la cueva. Le quedaba un poco ajustado en los hombros. El cuerpo de un hombre que ha luchado por su vida es más ancho que el de uno que ha vivido entre algodones, pero pasaría desapercibido bajo la luz tenue de la gala. ¿Listo para ser el señorito Mateo por un día, carnal?, preguntó Daniel con una ironía sangrienta. Mateo, hundido en un rincón de la cueva, solo pudo asentir. Estaba entregando su vida, su nombre y su mujer, a un hombre que era su vivo retrato, pero que tenía el alma negra. El salto al vacío. Daniel salió de la cueva. El sol empezaba a teñir el cielo de un rojo violento, como si el mismo cielo presagiara la sangre que estaba por derramarse. Caminó recto, con la barbilla en alto, adoptando esa postura de garza rico que tanto despreciaba. Cada paso era un acto de voluntad, enterrando al Daniel salvaje y dejando que el Mateo impostor tomara el control. Afuera, en la falda de la montaña, el rugido de los motores rompió el silencio del bosque. 2 camionetas negras con vidrios polarizados patrullaban la zona. Sicarios de los Montenegro, hombres con órdenes de disparar a cualquier sombra que no pareciera un cadáver. Daniel no se escondió. Encaminó directamente hacia la carretera principal. El corazón le latía como un tambor de guerra, pero su rostro era una máscara de hielo. Vio como una de las camionetas frenaba en seco. El sonido de los neumáticos sobre la grava fue como un disparo. Las puertas se abrieron. 3 hombres armados bajaron, sus ojos escaneando la figura que emergía del bosque. ¿Lo verían a través de la máscara? ¿O el intercambio de almas había sido tan perfecto que incluso el diablo se confundiría? Daniel se detuvo frente a ellos y con la voz más arrogante de Mateo, gritó: «Llegan tarde, pendejos. Tengo una gala que atender». Los sicarios se miraron entre sí, confundidos. En el aire se congeló. ¿Subirá Daniel a la camioneta? ¿O será este el fin de su venganza antes de empezar? La Ciudad de México no duerme, pero esa mañana el aire se sentía más denso, cargado de una electricidad que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Los noticieros estallaban en una cacofonía de flashes y titulares amarillistas. Las pantallas gigantes de Reforma y el Periférico mostraban la misma imagen granulada. El coche de lujo de Mateo Garza, hecho un acordeón en el fondo del barranco. Mateo Garza sobrevive, accidente imposible, gritaban los presentadores con una mezcla de morbo y admiración. Pero mientras el mundo celebraba el milagro, un milagro mucho más oscuro se estacionaba frente a la mansión Garza. La puerta principal de la mansión, de madera de ébano tallada, se abrió con un estruendo que pareció detener el tiempo. Daniel entró. No caminaba,
reclamaba. Vestía un traje de seda italiana de $20,000 que se ajustaba a su cuerpo con una precisión insultante. El pelo, peinado hacia atrás con una pomada cara, brillaba bajo las arañas de cristal del vestíbulo. Sus zapatos de piel de cocodrilo golpeaban el mármol con un ritmo militar, seco, letal. El personal de servicio, cocineros, mucamas, guardias, se detuvo en seco, silencio absoluto. Era como si el oxígeno se hubiera drenado de la habitación. Había algo diferente en el señorito Mateo. No era solo que hubiera sobrevivido, era la energía que emanaba de él. Una vibración feral, una sombra de depredador contenida apenas bajo la superficie de ese cristal fino y costoso. ¿Por qué me miran así?, soltó Daniel. Su voz era una réplica exacta de la de Mateo, pero con un filo que podría cortar el aire. ¿Vieron a un muerto o qué? Entonces ocurrió el sonido de unos tacones de aguja repicando contra la escalera de caracol. Jimena bajó corriendo, el vestido de seda blanca ondeando como la bandera de una tregua falsa. Se lanzó a sus brazos con un sollozo ensayado. Lágrimas de cocodrilo profesional humedecieron la solapa del traje de Daniel. «Mateo, mi vida», gritó Jimena, envolviéndolo en un abrazo que Daniel sintió como el abrazo de una boa constrictora. «Pensé que te perdí para siempre. Esos frenos, la agencia va a pagar mucho. Voy a demandarlos hasta que se queden en la calle». Daniel sintió la bilis subirle por la garganta. El perfume de Jimena, ese aroma dulzón a flores caras y traición, era el mismo que impregnaba las sábanas donde ella y Alberto Montenegro planeaban cómo deshacerse del hermano Istojbu. Era el olor de su tortura. Cerró los ojos un segundo en calma. «Campeón, sonríe, frío». La lección número 27 de Mateo resonaba en su cabeza como un mantra de guerra. Daniel la separó suavemente, tomándola de los hombros. La miró fijo a los ojos, con una intensidad que hizo que Jimena parpadeara. Desconcertada, «Estoy bien, mi reina», dijo Daniel, y su voz era un clon perfecto, sedoso y arrogante. El choque me abrió los ojos, literalmente me hizo darme cuenta de que la vida es corta y hay deudas que no pueden esperar. Jimena forzó una sonrisa, pero sus pupilas se contrajeron. Había algo en esa mirada, un rastro del animal que ella creía haber dejado pudriéndose en el orfanato hace décadas. Sacudió la cabeza internamente. «Es el trauma del accidente», se dijo. La ambición era un velo demasiado grueso para ver la verdad. «Esta noche en la gala», continuó Daniel, acariciándole la mejilla con una frialdad que la hizo estremecer, «quiero un homenaje especial para tu papá. Dile a Alberto que afine el paladar, porque esta noche va a probar algo inolvidable». «Perfecto, amor», respondió ella, tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. «Papá estará encantado de ver que sigue siendo su mejor activo». Sangre y cebolla en el reino de la cocina del restaurante El Cielo, el santuario de Mateo en un laboratorio de acero inoxidable, luces LED blancas y el zumbido constante de las cámaras de refrigeración. Daniel entró como un huracán. Se quitó el saco de $20,000, lo lanzó sobre una silla y se arremangó la camisa de seda. Agarró un cuchillo japonés de acero damasco con su peso. Era perfecto. Zing, zing, zing. El sonido del metal contra la madera de la tabla de picar era rítmico,
casi musical. Daniel cortaba cebollas a una velocidad que desafiaba al ojo humano. Los trozos eran cubos perfectos, idénticos, geométricos. Miguel, el subchef, un hombre que llevaba 5 años trabajando para Mateo, se acercó secándose el sudor de la frente con un trapo sucio. Estaba temblando. «Jefe, tíale, qué fe. ¿Necesita un nuevo sous-chef para la línea de calientes?», preguntó Miguel, con la voz quebrada. «Pensamos que, tras el accidente, usted hoy cocino yo», lo cortó Daniel sin siquiera mirarlo. El cuchillo no se detuvo, todos fuera, menos Raúl. Los cocineros se miraron entre sí, aterrorizados por el aura de violencia que despedía el chef. En menos de 10 segundos, la cocina quedó vacía, excepto por Raúl, el capitán de meseros que cojeaba levemente, tal como Mateo lo había advertido. Él, I-N, G, R, E, 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 N-T-E, secreto. Daniel dejó el cuchillo. La respiración de Raúl era lo único que se escuchaba en la inmensidad del acero. «Raúl», dijo Daniel, dándose la vuelta lentamente, «¿sabes por qué te quedas? Porque soy el único que sabe que vino prefiere el señor Montenegro para el postre». «Jefe», respondió Raúl, bajando la mirada. Daniel sonrió, pero no era la sonrisa de Mateo. Era la sonrisa del lobo que ha encontrado la entrada al redil. Se acercó a un cajón oculto bajo la estación de repostería, un compartimento que solo Mateo conocía. Lo abrió con un clic metálico. De su interior, Daniel extrajo un frasco pequeño de vidrio oscuro. Contenía un líquido transparente, espeso, que brillaba bajo las luces fluorescentes como una joya líquida. «¿Qué es eso, jefe?», susurró Raúl, dando un paso atrás. Daniel no respondió. Destapó el frasco. Un olor metálico, casi como el de la sangre fresca, inundó el área de preparación. «¿Es un narcótico?», preguntó Raúl. Su voz apenas un hilo. «¿Oh? Veneno». Daniel levantó una cuchara de plata. Dejó caer una sola gota de líquido en un tazón de risotto de trufa blanca que humeaba sobre la estufa. El líquido desapareció instantáneamente, dejando un rastro de vapor a su lado. «Es justicia, Raúl», dijo Daniel, acercándose al oído del mesero. «Esta noche, Alberto Montenegro no solo va a comer, va a recordar». «Va a recordar». Daniel tomó una cucharada del risotto y la extendió hacia Raúl. «Pruébalo. Dime si está listo». El risotto de la venganza. La cámara se cierra sobre el ojo de Daniel, donde se refleja la cocina entera como un campo de batalla. Raúl estira la mano, temblando, hacia la cuchara. Fuera, en el salón, se escuchan los primeros invitados llegando. La música de cámara empieza a sonar. El destino está servido. ¿Morirá Alberto Montenegro en la primera entrada o Daniel tiene un plan mucho más retorcido para hacerlo sufrir? El aire en la cabaña de la sierra no olía a lujo, ni a trufas, ni a traición. Olía a pino viejo, a leña quemada y a ese miedo primario que solo sienten los que saben que están a un paso del abismo. Mientras Daniel se ponía la máscara de un rey en la ciudad, Mateo se enfrentaba a su propio infierno, el silencio. Mateo caminaba en círculos, sus pasos resonando contra la madera podrida como una fiera enjaulada que ha olvidado cómo se siente la libertad. Sus manos, antes acostumbradas a sostener copas de cristal de vaquera,
temblaban. Cada vez que el viento golpeaba la puerta, Mateo saltaba, esperando ver entrar a los sicarios de Alberto o, peor aún, el cadáver de su hermano. En un rincón, sobre una alfombra raída, Sofía jugaba con unos bloques de madera. Era la primera vez en un año que la niña no miraba al vacío con esos ojos de muñeca rota. Estaba ahí, presente, apilando maderas con una concentración casi mística. Valentina la observaba desde la sombra, con los ojos húmedos, el pecho subiendo y bajando con una respiración pesada. Mateo se detuvo en seco. Miró a Valentina, la mujer que lo había rescatado de la muerte, la mujer que lo había mantenido oculto mientras el mundo lo daba por muerto. Valentina, la voz de Mateo, salió ronca, una lija que raspaba el silencio. Tengo que preguntarlo, ¿por qué? ¿Por qué tanto riesgo por un hombre que ni conoces? ¿Por qué jugarte la vida por Daniel? Un hombre que es puro fuego y rabia. El secreto del relicario. Valentina no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sus dedos acariciando un viejo relicario de oro que colgaba de su cuello, desgastado por el tiempo y el roce constante. Con un clic que sonó como un disparo en la pequeña habitación, abrió la joya. Dentro, una foto borrosa. Un hombre joven, vestido de policía, con una sonrisa que transmitía una seguridad que Valentina ya no recordaba. Ese policía era mi papá, susurró Valentina, y su voz se quebró como un cristal fino. Hace 25 años, él tomó la denuncia original de Arturo Garza, tu padre. Arturo sabía que Daniel estaba vivo. Sabía que se lo habían robado. Mi papá se obsesionó con el caso. Encontró pruebas. Encontró el rastro de la red de tráfico humano de Alberto Montenegro. Mateo se acercó, la curiosidad superando al miedo. 3 días después, continuó Valentina, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, hubo un asalto misterioso en nuestra casa. No se llevaron el dinero, no se llevaron las joyas. Se llevaron su vida. Lo borraron del mapa. Mateo, y a mí me mandaron al mismo infierno, al orfanato Santa Clara. Valentina cerró los ojos, regresando a las paredes grises y frías del hospicio. Yo tenía 8 años, Daniel tenía 10. El director era un monstruo que disfrutaba quebrar el espíritu de los niños. Una noche, me llevaron a la habitación del castigo. Me pusieron una soga en las manos. Querían que me rindiera. Daniel entró por la ventana. No sé cómo lo hizo, pero se enfrentó al director con un trozo de vidrio. Recibió los golpes que eran para mí. Me sacó de ahí. Me salvó la vida esa noche. Y muchas noches más. Juré devolverle el favor, aunque me costara la existencia. De patrona sobreviviente, el silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de comunión. Mateo, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que su fortuna se había construido sobre los huesos de personas como el padre de Valentina. Se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor en sus propias heridas. Tomó su mano entre las suyas. Por primera vez en su vida, no era el señorito Mateo dándole una orden a una empleada. Por primera vez, no había jerarquías. Val, dijo Mateo, mirándola a los ojos con una sinceridad brutal. Perdóname por no haber sabido nada de esto. Tú no eres nuestra empleada, tú también eres una Garza ahora, porque los Garza, de verdad, no son los que tienen el apellido, sino los que sangran por la familia.
Valentina apretó la mano de Mateo en ese momento. En esa cabaña perdida en la montaña, se selló un pacto más fuerte que el acero. Una alianza de víctimas convertidas en verdugos. El susurro del abismo de repente, el ambiente cambió. Un zumbido electrónico cortó la atmósfera. Sobre la mesa de madera, un teléfono desechable, el que Daniel había dejado por si algo salía mal, empezó a vibrar. El número en la pantalla era desconocido, sin identificación. Sin rastro a Mateo y Valentina se miraron. Mateo tomó el teléfono con la mano temblorosa y activó el altavoz. «Bueno», dijo Mateo, tratando de mantener la voz firme. Del otro lado, una voz distorsionada por un modulador, metálica y fría, respondió. Era una voz que parecía venir del fondo de una tumba. «Daniel está en la mansión», dijo la voz. No era una pregunta, era una sentencia. «Los ojos están sobre él. La cena ha comenzado». Mateo sintió un balde de agua helada recorrer su columna. «¿Quién eres?», exigió Mateo. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Eso no importa ahora», replicó la sombra detrás del teléfono. «Escucha bien, Garza, no falla en la gala. Si Daniel parpadea mal, si comete un solo error en el servicio, no saldrá vivo. El animal debe morir. Oyen, pero cuidado, porque el cazador también está siendo cazado». Clic. La línea se cortó. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio que gritaba. Mateo apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La pregunta quemaba en el aire. ¿Quién sabe del plan? ¿Quién es el tercero en este juego de espejos? ¿Un aliado inesperado o un enemigo que solo espera a que se maten entre ellos para recoger las sobras? «Valentina», dijo Mateo, poniéndose de pie, con una determinación que nunca antes había tenido. «Prepara el auto. No puedo quedarme aquí mientras mi hermano camina hacia su propia ejecución». «Daniel te dijo que te quedaras, Mateo», advirtió Valentina. Aunque ella ya estaba buscando las llaves, dijo que si apareces, el plan se arruina. «El plan ya cambió», sentenció Mateo, mirando hacia la ventana donde la noche empezaba a devorar la montaña. «Alguien más está moviendo las piezas, y si no llegamos a tiempo, no habrá nadie a quien salvar». ¿Quién es la voz misteriosa? ¿Es el padre de Jimena jugando con ellos, o alguien del pasado de Daniel que busca cobrar una deuda de sangre? El restaurante El Cielo no era solo un lugar para comer, era el altar donde la élite de México sacrificaba la verdad en nombre del estatus. Esa noche, el aire estaba cargado con el aroma de perfumes que costaban el salario anual de un obrero y el brillo de joyas que cargaban el peso de pecados inconfesables. El sabor perdido era el nombre de la galán, irónico, perfecto. Alberto Montenegro presidía la mesa principal como un emperador de sombras. Su anillo de plata, con una piedra negra como su alma, relucía bajo las arañas de cristal, como el colmillo de un vampiro, esperando el momento del ataque. A su lado, Jimena sonreía, pero sus ojos escaneaban el salón, buscando la grieta en la máscara de su prometido. Mientras el salón brillaba, la cocina era un escenario de guerra. Daniel ya no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Manejaba 8 sartenes simultáneamente. El fuego subía en llamaradas anaranjadas, reflejándose en su rostro sudado y concentrado. El sonido del metal chocando contra el metal era el tambor de su ejecución. Preparaba el plato principal en un risotto de canela y albahaca negra, pero había un ingrediente que no figuraba en ningún libro de recetas. Daniel sacó del bolsillo
el frasco de la sierra, una droga sutil, un psicotrópico que no mataba el cuerpo, sino que derribaba las barreras de la mente, obligando al sistema nervioso a vomitar las memorias más profundas. Los cuchillos volaban sobre la tabla de picar como balas de plata. El subchef Miguel, con las manos temblorosas, se acercó para revisar la finalización. Sintió el olor en algo dulce, pero metálico, algo que hacía que el instinto de supervivencia gritara. «¡Jefe!», balbuceó Miguel, sintiendo el calor de las llamas. «Este plato, esta combinación, ¿para quién es?». Daniel detuvo el movimiento por una milésima de segundo. Sus ojos de lobo encontraron los de Miguel a través del vapor. «Para la justicia», gruñó Daniel, y su voz no era la de Mateo, era la voz de un fantasma que acababa de abrir su propia tumba. Las puertas dobles de la cocina se abrieron con un estruendo. Daniel salió cargando el plato personal de Alberto Montenegro. El salón, antes bullicioso con risas falsas y el tintineo de cubiertos, se hundió en un silencio sepulcral. Había algo en la caminata de Mateo que no pertenecía a ese lugar. No se deslizaba como un heredero, marchaba como un carrasco. Se detuvo frente a Alberto. El viejo magnate levantó la mirada, con una sonrisa arrogante, jugando en sus labios finos. «Finalmente, yerno», dijo Alberto, su voz saliendo como humo de cigarrillo. «Pensé que el accidente te había quitado el talento. Espero que este plato esté a la altura de mi paladar». Daniel no respondió de inmediato. Sirvió el plato con una precisión quirúrgica. El aroma de la canela y la albahaca negra subió, envolviendo a Alberto como una niebla. Daniel se inclinó, acercando su rostro al oído de su suegro. El olor a sudor y venganza de Daniel colisionó con la colonia cara de Alberto, un regalo de los niños que se tragó el agua. «Don Alberto», susurró Daniel, su voz sonando como un demonio, viniendo del fondo de un pozo. «Ancoman, sienta el gusto de la tierra que intentó esconder». Alberto frunció el ceño, confundido por la audacia de aquellas palabras. Pero el hambre y el orgullo fueron mayor res. Se llevó la primera cucharada a la boca. En el momento en que el grano de arroz tocó su lengua, la droga sutil y el trauma suprimido chocaron. El mundo alrededor de Alberto comenzó a derretirse. Las arañas de cristal se transformaron en gotas de sangre. Las risas de los invitados se volvieron gritos de agonía. 25 años atrás, la cocina de Arturo Garza una noche de tormenta. Alberto se ve a sí mismo, más joven, sosteniendo a Arturo por el cuello. Arturo está ensangrentado, intentando alcanzar el teléfono para llamar a la policía. «Solo quiero las acciones, Arturo», grita el joven Alberto en el flashback. «Dame el control de la empresa y tu hijo no sufrirá». Arturo escupe sangre en el rostro de Alberto. Alberto mira hacia el rincón de la sala y ve al pequeño Daniel, con los ojos abiertos de terror, siendo llevado por un hombre encapuchado. Alberto suelta una risa maníaca en el pasado, la misma risa que ahora comienza a burbujear en su garganta en el presente, en medio del restaurante lleno. De vuelta al restaurante, Alberto soltó la cuchara. Cayó al suelo con un sonido metálico que hizo eco como una campana fúnebre. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Comenzó a jadear, aferrándose al mantel blanco de la mesa, manchándolo de vino tinto. «Tú», Alberto apuntó un dedo tembloroso hacia Daniel, pero ya no veía a Mateo. Veía al niño que pensó haber matado en aquellas aguas frías. «Tú deberías estar muerto». Jimena se levantó,
en pánico. «Papá, ¿qué está pasando? Mateo, ¿qué hiciste?» Daniel dio un paso atrás y cruzó los brazos. Una sonrisa de lobo cortó su rostro. «Yo no hice nada, Jimena», dijo Daniel, lo suficientemente alto para que todas las mesas escucharan. «El estómago de un pecador no puede digerir la verdad». Alberto se desploma de la silla, convulsionando, gritando nombres de personas muertas. Los guardaespaldas de Montenegro sacan sus armas, apuntando al pecho de Daniel. Pero, en la entrada del restaurante, una figura surge de las sombras, vestida exactamente como Daniel. Es el verdadero Mateo, acompañado por Valentina. La élite de México aguanta la respiración. Dos Mateos han una confesión pública de asesinato y las armas a punto de disparar. El aire en el restaurante, el cielo, se volvió sólido. Ya no era una gala de caridad, era un matadero de reputaciones. Las cámaras de los periodistas, que segundos antes buscaban la mejor foto de la socialité, ahora parpadeaban como ametralladoras de luz sobre el rostro de Daniel. Jimena, con el rostro desencajado y el maquillaje perfecto, empezando a correrse por el sudor del pánico, intentó retroceder. Daniel la sujetó del brazo con una fuerza que no era humana. Ya no había rastro de la elegancia fingida de su hermano. Sus hombros se ensancharon, su postura se volvió agresiva, y su voz emergió desde las profundidades de 25 años de encierro. «Mateo está lejos, perra». La voz de Daniel retumbó como un trueno, haciendo vibrar las copas de cristal. «Mírame bien, soy el animal que encerraste en ese infierno. Soy Daniel Garza, el hijo que no pudiste matar». El restaurante estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos. Los meseros soltaron las bandejas. La prensa, oliendo la sangre de la noticia del siglo, se abalanzó hacia la mesa principal. Los flashes cegaban a Alberto Montenegro, quien seguía convulsionando en el suelo, atrapado en sus propias visiones. Jimena, acorralada y viendo que su imperio de mentiras se derrumbaba, metió la mano en su bolso de diseñador. Sacó una pequeña pistola de plata, un juguete letal que brillaba bajo las luces. No fue un golpe, fue una entrada táctica. Mateo entró primero, con el rostro endurecido, seguido de Valentina y un escuadrón de agentes federales con chalecos antibalas. Valentina no venía con las manos vacías. Levantaba un maletín negro que contenía las pruebas definitivas del orfanato Santa Clara, registros de adopciones ilegales, fotos de las celdas de castigo y la firma de Alberto Montenegro en cada documento de tortura. «Fin del juego, Montenegro», gritó Mateo, su voz chocó con la de su gemelo en el aire. Dos hermanos, un mismo rostro, una sola misión. Jimena vio a los federales, vio a Mateo, vio que ya no tenía salida. En un movimiento desesperado y cobarde, giró hacia la mesa donde Sofía, la pequeña hija de Mateo, miraba la escena con los ojos llenos de terror. Jimena rodeó el cuello de la niña con su brazo, usándola como un escudo humano mientras retrocedía hacia la salida de emergencia. El tiempo se detuvo. Los federales bajaron sus armas por miedo a herir a la pequeña. Valentina cayó de rodillas, ahogando un sollozo. Mateo dio un paso adelante, con el corazón queriendo salirse del pecho. Daniel miró a su hermano, miró a la niña, que lloraba en silencio, con las lágrimas empapando su vestido blanco. En ese momento,
Daniel no vio a la sobrina que apenas conocía. Se vio a sí mismo en el orfanato, siendo usado como moneda de cambio por monstruos. Algo en Daniel se rompió. O quizás algo se unió por primera vez en su vida. Antes de que Mateo pudiera entender, Daniel se lanzó hacia adelante. No fue una carrera, fue un salto de depredador. No fue contra el arma, fue contra el espacio entre Jimena y la libertad. Daniel recibió el primer impacto psicológico, distrayendo a Jimena con su presencia masiva. «Mírame a mí, Jimena», rugió Daniel, poniéndose directamente frente al cañón de la pistola. «Soy yo a quien quieres muerto. Termina lo que empezaste en el río». Sofía cierra los ojos con fuerza. Un disparo suena, ensordecedor, rebotando en las paredes de mármol del restaurante. El humo llena el aire. ¿Quién cayó? ¿Logró Daniel salvar a la niña antes de que Jimena apretara el gatillo? ¿O la tragedia de los Garza cobrará su víctima más joven en medio de la gala? El estruendo del restaurante se desvaneció en un zumbido sordo para los hermanos Garza en el mundo. Con sus flashes, sus gritos de pánico y sus agentes federales, se redujo a un pasillo de 10 metros. En un extremo, la locura encarnada en Jimena, que apretaba a Sofía contra su cuerpo, como si la inocencia de la niña pudiera protegerla de la justicia. En el otro, Daniel no corrió, no gritó. Avanzó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier explosión. Cada paso era pesado, deliberado, como si estuviera caminando sobre las cenizas de su propia vida. Sus ojos de lobo, que durante años solo conocieron la oscuridad de una celda y el frío de la venganza, ahora tenían un brillo diferente, el brillo de la redención. «Déjala, Jimena», dijo Daniel, y su voz era un susurro gélido que cortó el aire como una guadaña. «Mírame, mírame a los ojos y busca al niño que creíste haber matado». Jimena sollozó, el sudor frío empapando su frente. La pistola en su mano temblaba violentamente. «Atrás, no me obligues a hacerlo, Mateo», gritó ella, aún confundida por el parecido físico de los gemelos. «No soy Mateo», respondió Daniel, deteniéndose a solo 3 metros. «Él tiene una vida, tiene una hija, tiene un futuro en yo. Yo solo soy un fantasma que regresó para cobrar una deuda. Dispárame a mí, mátame. Otra vez, si tienes el valor. Si lo haces, los agentes te dejarán llegar al helicóptero. Yo soy el único que puede testificar contra tu papá ante la Corte Internacional. Si muero yo, el caso se cae». Jimena vaciló. La avaricia y el instinto de supervivencia lucharon en su rostro deformado por el miedo. Miró a Daniel, luego a Mateo, que estaba retenido por 2 federales para evitar que cometiera una locura. «¿Lo prometes?», preguntó Jimena con una voz infantil, patética. «Lo prometo», mintió Daniel, el último engaño de una vida forjada en mentiras. Jimena empujó a Sofía hacia un lado. La niña tropezó y cayó sobre la alfombra roja. En ese microsegundo, el tiempo se detuvo. Jimena centró la mira en el pecho de Daniel. El dedo apretó el gatillo. ¡Bam! El sonido no fue un estallido, fue un golpe seco que resonó en el alma de todos los presentes. Daniel no esperó a recibir el impacto de pie. En el mismo instante en que vio el destello del arma, saltó hacia adelante, no para cubrirse, sino para asegurarse de que su cuerpo fuera una muralla infranqueable entre la bala
y su sobrina. El proyectil encontró su destino en el pecho de Daniel, justo encima del corazón. En el caos se desató. Los agentes federales, como una jauría de perros de caza, se lanzaron sobre Jimena antes de que pudiera disparar de nuevo. La tiraron al suelo, su cara golpeando el mármol mientras le gritaban sus derechos entre insultos de los testigos. Daniel cayó de espaldas. El impacto contra el suelo fue sordo. Mateo se soltó de los agentes con una fuerza desesperada y cruzó el salón de un salto. Se arrodilló junto a su hermano, ignorando la sangre que empezaba a manchar su traje de seda de $20,000. Daniel, no, no, no. Quédate conmigo, carnal, gritó Mateo, presionando la herida con sus manos. Daniel respiraba con dificultad, un sonido burbujeante que indicaba que el final estaba cerca. Miró hacia arriba, hacia los ojos de su gemelo, y por primera vez en toda la historia, sonrió. No era una sonrisa de odio ni de ironía, era la sonrisa de alguien que finalmente ha encontrado la paz. Mateo, susurró Daniel, su voz apenas un hilo de vida. La cena fue perfecta. Campeón, le pusimos mucha sal. A los Montenegro. Daniel cerró los ojos. Su cabeza cayó hacia un lado. El gemelo de sangre se desvanecía en los brazos del gemelo de oro, cerrando un círculo que comenzó en un río hace 25 años, mientras los paramédicos entraban a toda prisa y el cuerpo de Daniel era rodeado por una sábana blanca. Valentina caminó hacia los restos de la mesa principal. Jimena había dejado caer su bolso durante el arresto. Valentina, con las manos temblando, recogió un sobre de papel madera que había salido del bolso. No tenía sellos, solo un nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua: Valentina. Con el corazón latiendo en la garganta, Valentina rompió el sello. Dentro había una carta escrita por la madre de Jimena antes de morir y una prueba de ADN amarillenta. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. El color desapareció de su rostro. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Mateo se acercó a ella, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué es eso, Val? ¿Qué dice? Valentina lo miró con los ojos llenos de un terror nuevo, un terror que hacía que la venganza contra los Montenegro pareciera un juego de niños. Mateo, dijo Valentina con un hilo de voz, Daniel no murió por su familia. Daniel murió por un secreto que nos va a destruir a todos. Yo no soy la hija del policía. Mateo, la carta dice que soy una Montenegro. Soy la hermana de Jimena. El aire en el pasillo del hospital se volvió irrespirable. La revelación de la carta pesaba más que las paredes de concreto. Valentina sostenía el papel amarillento con una mezcla de horror y fascinación, mientras las luces de emergencia bañaban su rostro en un rojo intermitente, como si el mismo edificio estuviera sangrando. Mi mamá siempre decía que veníamos de hacendados, susurró Valentina, con la mirada perdida en los registros de ADN. Me contaba historias de tierras verdes que llegaban hasta el horizonte. Yo pensaba que eran cuentos de hadas para dormir a una huérfana. ¿Yo soy la pieza que faltaba? ¿Soy la dueña de todo esto? Mateo, con las manos aún manchadas de la sangre de su hermano, asintió con una expresión de dolorosa comprensión. No eran cuentos. Valan Alberto Montenegro no solo robaba vidas, robaba legados. Usó el orfanato Santa Clara como su propio banco de niños ricos. Si una familia poderosa estorbaba sus negocios, él los eliminaba,
pero no mataba a los herederos de inmediato. Los guardaba ahí, bajo la sombra de directores corruptos, esperando el momento de reclamar sus tierras mediante documentos falsos. Tú eres la prueba viviente de su mayo crimen. Desde el fondo del pasillo, 3 figuras emergieron de la oscuridad. No eran médicos. Sus batas blancas estaban abiertas, revelando chalecos tácticos y subfusiles negros que brillaban bajo la luz de emergencia. ¡Abajo!, rugió Mateo en un movimiento desesperado. Mateo agarró una pesada charola de instrumentos quirúrgicos de acero y la lanzó con toda su fuerza hacia el sicario que encabezaba el grupo. El estruendo del metal, chocando contra el suelo, distrajo a los atacantes por una milésima de segundo. ¡Corre, Valentina, hacia las escaleras de servicio!, gritó Mateo, empujándola mientras los primeros disparos comenzaban a destrozar los frascos de medicina y las paredes de yeso. Las balas silbaban como avispas furiosas. Mateo y Valentina se lanzaron tras un mostrador de enfermería mientras el cristal de las ventanas estallaba en 1000 pedazos. La batalla por el hospital no era solo por la vida de Daniel, era por el secreto que Valentina ahora cargaba en su sangre. Valentina sintió que el corazón le martilleaba en los oídos. Ya no era la mujer sumisa que limpiaba las heridas de los Garzan. Algo en su interior, una herencia de guerreros y hacendados que no conocían el miedo, despertó. «No me voy a ir sin Daniel», gritó ella, sacando el cuchillo táctico, sus ojos brillando con una furia nueva. «Si te atrapan, Alberto gana», respondió Mateo, buscando una salida. «Tú eres la única que puede hundirlos legalmente». Los sicarios avanzaban tácticamente, flanqueando su posición. El pasillo se convirtió en una trinchera de humo y escombros. Mateo sabía que no tenían armas de fuego, solo su ingenio y la voluntad de sobrevivir. De repente, una de las puertas del quirófano se abrió pesadamente. Una mano pálida y temblorosa, conectada a una vía de suero, se apoyó en el marco de la puerta. Una sombra se asoma desde el quirófano. Los sicarios se detienen en seco. ¿Es Daniel volviendo de la muerte para proteger a su nueva familia o es una trampa mortal que los dejará sin salida en el pasillo de batalla? ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira y que eres la dueña de la fortuna de tus enemigos? Valentina está a punto de tomar una decisión que cambiará el destino de los hermanos Garza para siempre. Queremos leerte en los comentarios. ¿Crees que Valentina debe huir para salvarse o quedarse a pelear junto a Mateo y Daniel? ¿Crees que el amor entre ella y Daniel podrá sobrevivir a esta guerra de identidades? Dale like, suscríbete y comparte este video con esa amiga que nunca se rinde.